Hola amigos, ¿qué opinarían si les dijera que hay un lugar donde todo aquel que se lava en sus aguas sana de sus enfermedades? Quédense para saber cómo puede ocurrir este milagro y dónde está. Les voy a contar una historia muy real que sucedió en el norte de España hace años y la humanidad debe conocer. Lo que allí ocurrió aún sigue muy vivo. Hubieron unas apariciones celestiales maravillosas, las cuales no pueden olvidarse jamás y deben ser conocidas. Hacía 2 años del final de la Guerra Civil Española. Entre paisanos de un país dividido, murieron entre 400.000 y 700.000 personas, entre ellas sacerdotes, y hubo quema de iglesias. 25 de marzo de 1941, Monte de Umbe, Vizcaya, España. Cae la noche, y en una humilde casa en el Monte Umbe se encuentra Felisa, la cual esperaba a su esposo, que era guarda forestal. Felisa estaba sentada en la cocina de su casa, mirando por la ventana, en la oscuridad de la noche, cuando ve un gran resplandor. En eso tocan a la puerta. Felisa abre pensando que era su marido que llegaba, pero no ve a nadie. Entonces, en un rincón de la casa ve a la Virgen, joven, de cara fina, que se encontraba arrodillada, con una vela encendida a cada lado, y parecía que leía un libro que tenía abierto. Llevaba un rosario en la muñeca, vestía de negro como la Dolorosa, con una toca que le llegaba a los hombros y una corona de estrellas muy resplandecientes alrededor de la cabeza. Sus ojos eran de un intenso azul celeste. Felisa, al verla, comenzó a llorar, y aun teniendo 3 hijos, le pidió en euskera que la llevara con ella. La Virgen no responde y desaparece. Más tarde, al llegar el marido de Felisa a casa, ella le cuenta llorando su visión, y la familia decide mantener el hecho en secreto. La Virgen se le apareció vestida de negro, de luto por la muerte de sus hijos, pero con una corona de estrellas, signo de esperanza para todos. El 25 de marzo de 1941 se le apareció por primera vez la Virgen María a doña Felisa Sistiaga. Después de esa aparición, por las noches, estando en la cama Felisa y su marido, oían ruidos extraños, los cuales no les dejaban dormir. Finalmente llamaron a un sacerdote a que les bendijera la casa, y los sucesos extraños dejaron de suceder. Desde esa aparición, Felisa no vio más a la Virgen hasta 28 años después. ¿Quieren conocer la historia, las apariciones y lo que la Virgen le dijo? Voy a recordar un mensaje que dio la Virgen a todos sus hijos, y ella misma pidió que no se olvidara. Para mí es un orgullo recordarlo de nuevo y hacerlo llegar a quien lo desee recibir. 16 de junio de 1968, 10 de la mañana. En otras apariciones marianas, antes de que aparezca la Virgen, se aparece un ángel. Pero en esta ocasión, 28 años después de aquella primera aparición, Felisa estaba cocinando y escucha en su casa el sonido de una campana de iglesia y el comienzo de una misa. Oía a la gente rezar y como el pasar las hojas de un libro, a lo que ella después reflexionaría que podría ser las hojas del libro sagrado.
Lo que oía Felisa era el futuro que le esperaba aquel lugar. El 29 de junio, solo 13 días después, a las 2 de la madrugada, estaba despierta en su cama cuando se iluminó toda la habitación. Se le apareció frente a ella un hombre alto, con una llave en la mano, y le dijo: «Tú has estado en la puerta de mi casa, pero sin llave». Extendió la mano y le dijo: «Aquí tienes la llave para cuando vengas». Felisa le respondió: «Yo no he estado en tu casa», a lo que él respondió que sí, y se fue. Era San Pedro quien se le había aparecido. Felisa estuvo en 2 ocasiones a las puertas de la muerte, por eso él le decía que estuvo a las puertas de su casa, pero sin llave para entrar, pero él se la ofrecía. Increíble, ¿verdad? Pues esto era solo el principio de lo que iba a venir. Después de esto comienzan las apariciones de la Santísima Virgen María a Felisa, pero la Virgen no decía nada y desaparecía. El 23 de mayo de 1969 es la primera vez que le habla la Virgen a Felisa: «Yo os he ayudado mucho, pero estáis en mi casa y quiero que me la dejéis». A lo que Felisa le respondió que pronto se la daría, y la Virgen desapareció. El 8 de junio de 1969, la Virgen se le aparece a Felisa por primera vez en la cuadra, dándole la Virgen un mensaje sobre el Papa que había en aquella época y sucesos futuros que ocurrirían. La Virgen se apareció nuevamente y Felisa le dice que ya ha hablado con el cura y le ha contado todo, a lo que el cura le dijo que estuviera tranquila. La Virgen dijo: «Dile a ese cura que él será el primero en celebrar una misa aquí». He querido hacer este vídeo para que conocieran la historia de las apariciones de la Virgen Pura Dolorosa de Umbe, como le dijo a Felisa la señora, que quería que la conocieran. Pero sobre todo lo que quiero destacar de este vídeo es la bendición del agua que hizo la Virgen para la sanación de enfermos y sanos con el agua de ese lugar. Primeras sanaciones con el agua de Umbe. Les explico la historia de la hija. Su hija Feli tuvo una enfermedad desde niña que le afectaba el corazón, rodillas y muchos dolores corporales. Con 27 años, los médicos la enviaban a casa a morir. La enfermedad la había dejado ciega y no podían hacer nada más por ella. Su marido enfermó de los huesos. Tenía unas manchas en la piel que se fueron oscureciendo. Perdió las fuerzas y tenía que cuidarlo Felisa porque no se valía por sí mismo. 20 de julio de 1969. Felisa fue a darle de comer a las aves que tenía en la cuadra, cuando por sorpresa ve a la Virgen. Se hincó de rodillas y con el mayor de los respetos le pidió salud para su hija, como otras veces le había pedido. La Virgen le dijo: «El primer día que yo vine aquí, primero bajé al pozo y bendije el agua, y esta agua quedará bendecida para siempre, y curará a los enfermos y a los sanos que se laven la cara y los pies con ella». La Virgen le indicó qué debían hacer. Por el camino que andó la Virgen, el cual quedó la hierba aplastada, debían andarlo ellas. Lavar 3 ropas interiores allí, lo cual especificó que se haría por última vez, y se lavara los pies y la cara. Hicieron todo lo que la Virgen les dijo, y la hija notó una mejoría al instante. Hoy su hija afirma que desde que se lavó en el agua del pozo, sus dolores desaparecieron, su hinchazón de rodillas y todos sus males, menos la ceguera. Pero no enfermó jamás desde aquel día.
El marido de Felisa, al ver el milagro obrado en su hija, dijo: «Voy al pozo a ver si tiene voluntad para mí». Al tocar el agua, notó que algo cambió en su cuerpo. Estuvo 18 días algo flojo, pero después se recuperó y levantaba peso y cavaba en el huerto, cuando el médico le prohibió hacer esfuerzos y levantar peso. Sus dolores desaparecieron y la enfermedad incurable sanó con el agua de Umbe, como la Virgen les dijo. La Virgen le pidió a Felisa hacer allí una capilla en su honor. El 27 de julio de 1969 iba Felisa con su hija ciega cuando ve a un ángel, el cual ya había visto en una ocasión. Ella, no sabiendo qué hacer ni qué decir, le dio un beso en su túnica blanca y pensó en que su hija ciega le tocara la mano. El ángel tenía las manos unidas como en oración, y al ver que la hija le iba a tocar la mano, extendió su mano y la agarró. La hija notó la mano fría y pequeña del ángel, entendiendo que era de alguien que no era terrenal, porque sintió algo dentro de su alma. No sabía lo que ocurría y preguntó: «¿De quién es esta mano?». Felisa le dijo: «Es de un ángel que ha venido a ayudarnos». Al poco el ángel se elevó. La hija sintió no ser merecedora de haber tocado aquella mano. Si un ángel te puede hacer sentir esa maravillosa sensación, ¿qué será sentir la presencia de Dios? El 7 de agosto de 1969, Felisa salió a por leña y vio al ángel en el pozo. Se acercó a él y le dijo: «Bendito el que viene en el nombre del Señor». El ángel le dijo que iría el día 9 a las 10 de la noche, con todo lo que la Virgen quería. Felisa quería que su familia también viera lo que ella veía, y el ángel le dijo que fuera ella sola, pero su familia podía estar bajo los árboles de rodillas. El día 9, a la hora señalada, Felisa fue al pozo y vio al ángel, el cual portaba una bolsita roja de terciopelo colgada del cuello. Su familia estaba cerca de ella de rodillas, como se dijo. El ángel le preguntó: «¿Estás conforme con hacer todo lo que quiere y te manda la Virgen?». A lo que ella respondió que haría todo lo que la Virgen quisiera. El ángel sacó de la bolsita un trozo de tela de terciopelo negro, se la dio y dijo: «La Virgen quiere que su manto sea como este, y este otro pedazo lo pondrás en la cruz». Después le entregó 2 velas, las cuales se prendieron solas al tocarlas Felisa, y dijo el ángel: «Estas velas quiere que se pongan a quemar donde ella se presentó la primera vez. Haréis una cruz blanca y avisaréis al párroco para que la coloque donde estoy yo, que todo lo que he traído lo recoja y sea respetado». Si se fijan, el ángel le preguntó si ella quería hacer la voluntad de la Virgen. Nadie le obligó a Felisa a hacer nada. Dios no obliga a que hagamos nada. El Señor a nadie obliga, ni quiere esclavos. El ángel y Felisa se tomaron de las manos, y los familiares allí presentes fueron testigos de una intensa luz que iluminó parte del paraje, siendo testigos de ese suceso sobrenatural en el momento en el que el ángel se elevaba, mientras se oían cánticos angelicales hermosos que le cantaban a la Virgen. El 11 de agosto de 1969 fue el párroco a bendecir la cruz como pidió la Virgen, y en el momento en el que se marchaba con el coche, se apareció el ángel junto a la cruz. Felisa y su familia llamaban al cura para que estuviera presente ante la aparición del ángel, pero el cura no se enteró o no quiso enterarse y se marchó. ¿Por qué digo esto? Porque el 21 de agosto se aparece de nuevo la Virgen, muy triste, a Felisa. Yo me despedí de ti, pero vuelvo a venir, porque me siento ofendida por el tercer cura que vino aquí. Él ha venido a contradecirme, pero yo soy la Virgen pura dolorosa, y el ángel ha sido enviado por mí. Yo he sido siempre quien ha venido aquí.
Lo que ha traído el ángel es propio mío. El agua ya se ha comprobado. Ha sido tu marido el primero que se ha curado. Lo mismo haré con otros enfermos. Confiésate con el párroco y dile lo que nunca le has confesado a nadie. Es una pena que la Virgen se sintiera ofendida, porque más debía defenderla, un párroco. 3 de enero de 1970, día en el que se salió definitivamente de la casa. A las 4:20 de la tarde, el párroco encendió las velas traídas del cielo como ordenó el ángel. Rezaron un rosario y casi al final apareció la Virgen, que no dijo nada. Felisa y su familia se quedaron toda la noche adorando las velas y rezando. A la 1 vino de nuevo la Virgen y al pasar apagó una de las velas. Desde las 3 de la madrugada hasta las 7 se oyeron 3 campanadas y como 15 veces una luminosidad que se movía, junto a voces y pasos, que cesaron a las 7, cuando de nuevo vieron a la Virgen pasar con el ángel tomado de la mano. «12 de febrero de 1970. Felisa ve un resplandor fuera, sale y ve a la Virgen, a la que le comenta que la gente no cree en lo que ella va contando. A lo que la Virgen le da ánimos diciendo que ya se cumplirá todo lo que le había dicho, ella que lo contara a quien ella quisiera. Puede parecer exagerado, pero Felisa tuvo unas 60 apariciones de la Virgen. Hubieron mensajes más personales e íntimos, y hubo mensajes para el mundo, para la humanidad. Hablamos de que Felisa era una mujer que cuidaba de su hogar, de su hija, se encargaba del huerto y de sus animales, y su marido era guarda forestal. Eran personas humildes que tenían una vida sencilla, no tenían por qué mentir en nada de esto, ni dejar su casa y marcharse a otro lugar a vivir. Dejaron su casa, no la vendieron. Quien pensara que hacían esto por dinero no se daba cuenta que hubo un perjuicio económico para ellos, puesto que cedieron su casa para que fueran allí a peregrinar. Dijo la Virgen: «Os he ayudado mucho, pero estáis en mi casa y quiero que me la dejéis». Y ellos hicieron todo lo que la Virgen les pidió. Ofrecieron su casa como casa de la Virgen, para que sus hijos fueran allí a peregrinar y sanaran en sus aguas si tenían fe en ella. Así se ve hoy. Pero las apariciones continuaron y los mensajes y las visiones de Felisa cada vez eran más importantes e impactantes. Las apariciones se dieron desde la primera vez en 1941, pasaron 28 años sin haber ninguna, y después hubieron unas 60 entre 1968 y 1989. Voy a explicarles los mensajes que dio la Virgen y las visiones que le hicieron ver. Empezaré por los mensajes. Mensajes de la Virgen a Felisa sobre el agua. 14 de julio de 1970. Cumplid mi deseo en la tierra, que yo os lo cumpliré en el cielo. Yo os quitaré las lágrimas. 31 de julio de 1970. Yo cumplo lo que digo. 3 ya se han curado, y el agua seguirá curando. Decid esto, que yo os libraré de todo. 15 de octubre de 1970. Que vengan los enfermos, se seguirán curando. Hay muchos mensajes de las apariciones, los cuales pueden leer en la página oficial que creó la hija de Felisa, virgendeumbe.org, con todas las apariciones, lo que la Virgen le habló a su madre. La Virgen insistía que no dejara de ir allí la gente, que con fe sanarían. Anímense y vayan a visitar tanto la casa de la Virgen en Umbe como San Sebastián de Garabandal, que lo que allí ocurrió es verdad también. Hay que hacer fuerza para que vean que se va a peregrinar allí, para que la Iglesia dé por fin como verídicas las apariciones marianas.
¿Dónde mejor ir a sanarse que a casa de la Virgen? Pero una cosa importante es que todo aquel que vaya, se lave con su agua los pies y la cara y sane, deberá dar testimonio de su sanación. Mensajes de la Virgen para la humanidad. Voy a decirles algunos de los mensajes que dio la Virgen durante los años que se le estuvo apareciendo a Felisa. Felisa, a partir de la cuarta aparición, empezó a escribir un diario. En él detallaba unas 60 apariciones, entre 1968 y 1989. Dios, a través de la Virgen, deseaba que esas apariciones fueran reconocidas como verdaderas por la Iglesia, para que el lugar se hiciera famoso y fueran a peregrinar allí y sanarse como en Fátima o Lourdes, pero de momento no ha sido así. Muchos de los mensajes de la Virgen a Felisa eran para el párroco, para que reconociera las sanaciones que habían habido. Al igual que pasó en Garabandal, la misma Iglesia es quien puso trabas para que el milagro de que la Virgen se apareciera para dar un mensaje al mundo fuera silenciado. Vi hace poco un vídeo en YouTube donde un sacerdote y un psicólogo decían barbaridades sobre lo ocurrido en Umbe. Lo quité apenado, no lo acabé de escuchar. Si yo como creyente me sentí ofendido y apenado, piensen ustedes cómo se sentirán Jesús y la Virgen al escuchar esas cosas. Y no sobre las apariciones tan solo, sino burlándose del mensaje. Estos fueron algunos de los mensajes de la Virgen a la humanidad a través de Felisa. Que nadie piense que solo se vive de las comidas, sino de toda palabra que brota de la boca de Dios. Vuestra misión consiste en que me conozcan. Las penas que el Señor os envía es porque quiere que haya más devoción y os ofrece la paz. El agua seguirá curando. Os maldicen, os persiguen, todo está en contra vuestra, pero será grande vuestra recompensa en el cielo. El que pretende salvar su propia vida, la perderá. El que dé la vida por mi evangelio, le salvará el Señor, lo mismo que al que sigue el camino de la verdad. Veréis el cielo abierto, a los ángeles y al Señor. Seguid viniendo a orar para que haya más devoción. El Señor quiere vuestra ayuda. Cumplid bien vuestros deberes y orad. Orad siempre. Soy la madre del Salvador, la madre de Dios. Quiero que se haga aquí una capilla y que se acuda a ella en peregrinación, porque mi hijo está tan triste. Dejaré que descargue su brazo si no escuchan mis palabras. Esta nación comete tantos errores contra la Iglesia. Orad, que mi hijo escucha vuestras oraciones. Felisa pidió a la Virgen de Umbe algún milagro para que los demás creyesen, y ella le contestó: no quiero que sufras. Si vieran el milagro que tú quieres que yo haga, te harían mucho daño y te someterían a pruebas, incluso con veneno. Me he aparecido en muchos lugares de la tierra, pero son pocos los que me creen. Antes del castigo daré un aviso. El agua seguirá curando. Los que han sido curados y no lo hacen público recibirán males mayores, pero los que agradecidos lo dicen, me honran. Son mis palabras encendidas y siempre estarán bajo mi manto. El 8 de diciembre de 1988, la Virgen de Umbe expresó: hoy en tu presencia me dirijo a la humanidad. Los demonios están sueltos en la tierra. Con el rosario venceréis. Os espero a todos aquí. Deseo mi capilla. No desfallezcáis. Estáis protegidos. El 2 de mayo del 89,
La Santísima Virgen de Umbe le pidió a Felisa: reza por los sacerdotes, porque son muchos los que escupen el rostro de mi divino Hijo. Numerosas personas han dado testimonio de los milagros de la Virgen de Umbe tras aplicarse el agua del pozo. Entre estos, el marido y una de las hijas de Felisa Sistiaga. Les expongo un caso real de una persona que fue sanada con agua del pozo de Umbe. Una mujer de 75 años había sufrido una hemorragia que no se le cortaba con nada y le diagnosticaron un cáncer, ingresándola en la clínica. El doctor dijo que estaba invadida por el cáncer y que no se podía hacer nada. Le lavaron la cara y los pies 2 veces con el agua de Umbe. Al volver a casa empezó a mejorar y ahora está completamente curada. El doctor insistió mucho en lo que había ocurrido y al contarle que había sido gracias al agua del pozo de Umbe, pidió que le consiguieran una botella. No dejen de creer en las apariciones de la Virgen. Son una maravillosa prueba de su existencia y del amor que nos tiene por avisarnos. Les animo a entrar en la página oficial de la Virgen de Umbe y verán todas las apariciones y mensajes de la Virgen y visiones de Jesús que tuvo. Yo, al igual que muchas personas, estoy aprendiendo a la par como ustedes. Para mí, este canal me está siendo un aprendizaje y no conocía las apariciones de Umbe. Al conocerla, me he visto en la obligación moral de hablarles de ella, como quiere que hagamos la Virgen, que las demos a conocer y hagamos que la conozcan a ella. No sabía de esta agua milagrosa, si no a muchos se la hubiera recomendado. Si han leído mi libro, sabrán que hay circunstancias que son pruebas a pasar en la vida. Por eso la hija de Felisa sanó de sus males, pero no recobró la visión, porque su prueba de vida era vivir así. Les animo a visitar estos parajes tan bellos y con una vibración especial, y estén enfermos o sanos, se laven la cara y los pies en sus aguas. Y si no pueden viajar hasta aquí, les informo que en la página de la Virgen de Umbe hay un teléfono donde personas de allí les pueden enviar una botellita de agua de Umbe a su domicilio. Es totalmente gratis, pero no envían fuera de España, lo siento. Deseo de corazón que lo que allí ocurrió se sepa y la gente haga fuerza para que la Iglesia le conceda a la Virgen la capilla que quería en ese bello lugar. Un saludo.